Aplaudir. Aleluya. Gracias. Amén. Vamos a hablar de la palabra de Dios en esta tarde. Yo casi siempre hago siempre hago los calendarios de enseñanza por adelantado. Pero por alguna razón, el domingo pasado y este domingo, el sábado pasado y este sábado, las personas que había escogido no podían. Entonces me quedé así como, y yo dije, bueno, Señor, voy a enseñar yo. Se me había olvidado que yo me iba, pero me alegra que pude hacer o que salió así, porque creo que la semana pasada pudimos depositar una semilla de la palabra en su corazón. Algunos han estado pensando en lo que hablamos la semana pasada. Y esta semana creo que es la continuación, aunque no es el mismo tema. Qué enredo, ¿verdad? Solo yo me entiendo. Pero es la continuación, aunque no sea el mismo tema. Y quiero tratar de ser breve como es el propósito, pero dejarles una palabra. Bueno, ya ustedes lo saben, no voy a estar por 3 sábados, la iglesia sigue adelante y quedan los pastores trabajando como siempre. Y no puedo decir que lo hacen mejor que yo, pero sí les puedo decir que lo hacen muy, muy bien como yo. Así que todos nos damos el crédito, ¿verdad? Todos nos damos una palmadita aquí. No, siempre que salgo, pues la iglesia continúa y Dios se sigue moviendo, porque esto no depende de un hombre, ni es la visión de una persona, sino que es el corazón de Dios en un grupo, en una congregación. Amén. Les recomiendo, de veras, Fernando, qué seriedad, ¿verdad? Qué seriedad, Dios mío. Estoy ofreciendo un helado al final del culto a los que se rían. Todos los que se rían. Espero que los hermanos de la internet estén muertos de risa. Estén riéndose, aunque no los vea. Durante el resto del año, vamos a estarnos refiriendo mucho a un proyecto que está en mi mente. Y el proyecto, si se le puede llamar, posiblemente después le cambie el nombre, pero no hay problema. El proyecto se llama Las 2 Casas de Israel. Lo que estoy haciendo de aquí en adelante, lo he denominado en honor al restablecimiento o la reunificación de las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Así es que Becky ya tiene el tema. Acuerde que me tiene que hacer la portada del libro, no se lo olvide, porque el segundo libro va enfocado en eso. Les quiero hacer una recomendación. Les recomiendo este libro. Está en español y está en inglés. Así es que usted lee mejor en inglés, está en inglés. Si lee mejor en español, está en español. Y se llama Saliendo del Escondite. Saliendo del Escondite, por el doctor Del Sánchez. ¿Ok? Y es un libro muy interesante que habla acerca de lo que se llama los judíos Anusim. Los judíos Anusim fueron los judíos que fueron obligados a convertirse al catolicismo bajo pena de muerte en la Inquisición española, portuguesa y mexicana. ¿Ok? Los judíos Anusim estuvieron en España, en Portugal, y venían de la persecución de Roma y otros países de la Europa. Y cuando se levantó la Inquisición en España, ellos tuvieron que huir, dejar todo botado y huir. La mayoría de ellos tuvieron que cambiar sus nombres, tuvieron que cambiar su religión, tuvieron que cambiar sus costumbres.
por lo menos a la vista de la gente, aunque a escondidas. Por eso se dice saliendo del escondite. A escondidas seguían practicando lo que yo llamo el judaísmo bíblico. Seguían celebrando las fiestas, usando los símbolos bíblicos como la menorá, la mezuzá, la estrella de David, encendiendo las velas en Shabbat. Y lo que hacían era, para que no los descubrieran los inquisidores, prendían las velas y se las ponían a un santo. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Se hincaban a rezar delante de las imágenes, y las imágenes por detrás tenían lugares secretos donde estaban escondidas la mezuzá con las escrituras. Entonces ellos sabían que estaban adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Hay algo que está en mi mente y en mi corazón, no se los voy a decir, pero sí les voy a pedir esto, que estén orando. Si Dios lo permite, antes de terminar el año, vamos a realizar algo que lleva como propósito nosotros poner ese granito de arena o ese granito de sal en lo que es el cumplimiento de la profecía de Abdías, en donde dice que Dios traería a los despatriados de la Sefarat, de Tarsis, y que es España, y los llevaría a habitar sus moradas en el Negev. ¿Ok? Así es que esté pendiente de usted. Estoy orando por eso. Estoy orando por el proyecto de los judíos Anusim, de los Anusim, porque tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo profundamente. Les dije en alguna oportunidad apellidos como Sánchez, Ramírez, Carballo, Murillo, Rojas, tienen que ver con apellidos sefarditas que fueron escondidos, algunos mal deletreados, para poder perder a los inquisidores y que sus generaciones no perdieran su herencia israelita. Y es algo que ha estado en mi corazón. Es un libro sencillo, pero cada vez que lo leo me apasiona más y termino llorando. Es un libro que cuenta su historia y mi historia, aunque usted no lo crea. Es un libro que cuenta la historia de sus antepasados y de mis antepasados. ¿Sabe? En Costa Rica tenemos un dicho y a mí me molesta porque lo siento un poco pachuco. Usted sabe cómo dicen en Costa Rica la gente del popular, no necesariamente tiene que ser mala, no, popular, vámonos para el chante. ¿Han oído eso? ¿Sabe qué quiere decir chante? La casa, quiere decir en ladino, quiere decir casa, hogar. Y como eso, iremos descubriendo algunas cosas, pero sí les recomiendo, si usted lo quiere, yo puedo mandárselo a traer, o le puedo dar donde usted lo puede mandar a traer. Yo no me estoy ganando nada, ni es mi intención, pero sí se lo recomiendo. Si quiere leer un buen libro, interesante, le recomiendo que lo lea. Saliendo del escondite, ¿ok? Y les dije que este año, en diciembre, creo que es en Israel, en Jerusalén, se va a hacer la primera convención de judíos Anusim. Va a estar llevándose a cabo y auspiciada por los discípulos de Yeshua en Jerusalén. Así es que, si usted quiere pasar unas buenas vacaciones, haga planes los que podemos. En esta tarde me gustaría, les dije, dejar
una palabra con ustedes. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 6, y leyéramos el versículo 24. Es un versículo muy conocido, pero y quiero que hablemos un poquito de este versículo. Dice la palabra del Señor así. Dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La versión Reina Valera dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En hebreo siempre lo repetimos al final del culto y la bendición y dice, Basanu et Shami al Banai Israel, Bani Abarahem. ¿Ok? Y quiero que hablemos acerca de esto. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de ella tú nos hables en esta noche y deposites en nuestro espíritu, Señor, esa palabra de sabiduría que necesitamos para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo y sobre todas las cosas, estar firmes, Señor. Padre, aclara mi mente, mi corazón, mis palabras. Ayúdame a evitar el pensamiento humano y traer, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos ven por la internet y aquí presentes y que nos oirán en algún momento a través de las redes sociales, traer esa palabra que será clave en sus vidas para la gloria de tu nombre. Por tu Ruaj, Señor, háblanos en esta noche. Háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones que estén atentos a tu palabra. Amén y amén. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta semana en las redes sociales salió algo que todo el mundo está, dijo el puertorriqueño, paniqueado. Carlos sí me entendió perfectamente, Carlos me entendió. Estaba hablando el idioma de Carlitos. Y todo el mundo, ¿verdad? Comentarios. Salió que para el 2013, ya saben de qué voy a hablar, ¿verdad? Para el 2013, todos, no sé si son las personas o todos los niños que quieren recibir asistencia médica en los Estados Unidos, por ley, ya la ley está aprobada y está lista, por ley van a tener que llevar un microchip del tamaño de un arroz que va a ser insertado en su mano o en su frente. En la frente será insertado posiblemente por esta parte aquí de la nariz, donde está más carnudito, y puede ser entre los dedos, porque ahí no hay hueso ni tendón, o en la palma de la mano. Inmediatamente todo el mundo cayó en cruz y dijo, ¡ah! El anticristo. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo me hago, y no es tratando de hacer liviano el tema, pero la pregunta que yo me hago es, y esto lo relacionan con la marca de la bestia, etcétera, etcétera, que será en la mano y en la frente. La pregunta que yo me hago inmediatamente, que yo me hice es, donde leí algunos comentarios, es, la Biblia dice que Dios marcará a su pueblo. Lo marcará en la frente y en la mano derecha. Quiere decir que un día de estos va a bajar un ángel con un microchip santo para usted y para mí. Porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. ¿Verdad? Si esto es lo que el enemigo va a usar, ¿qué es lo que va a usar Dios? Bueno, si usted escuchó el estudio de los tiempos finales, usted sabe a qué me refiero. ¿Ok? Ahora, nosotros todas las semanas
declaramos al finalizar la bendición sacerdotal: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La semana pasada yo terminé de predicar lo que predicamos, que tenemos que hacerlo todas las semanas. Yo o enseño o predico, o enseño y predico. Saben que cada vez que usted termina de predicar, se abre un nuevo ciclo. O sea, yo me fui de aquí pensando que iba a hablar hoy, el mismo sábado. O sea, lo que predicamos, nos es difícil descansar y no pensar: Señor, ¿qué querrás hablarnos la próxima semana? Si es tu voluntad que estemos aquí. ¿Qué querrás hablarnos? Porque el tiempo va pasando y los que predican saben, ¿verdad? Que se va acercando el sábado y usted no tiene el tema definido y empiezan los nervios, ¿verdad? ¿Y qué hablo y qué digo? Y está uno en esa zozobra. Yo me fui de acá y no sé si fue sábado o si fue domingo. Yo me acosté a dormir y yo le dije: Señor, háblame, Señor, háblame, háblame. Señor, yo quiero dejar una palabra para tu pueblo. O sea, que tú nos des, no es que yo traigo una palabra, no. Simplemente soy un portavoz de la palabra que el Señor quiere darnos. Yo le dije: Señor, habla. Y me dormí pidiéndole a Dios que me hablara. Yo siempre le digo: háblame por sueños, Señor, como a Adita, como a la hermana Alba, así que ven cosas, Señor. Pero soy como serenatera, una sorda. No veo nada, ni oigo nada. Y yo me dormí. Y de pronto me desperté en la noche. Y cuando me desperté, yo estaba pronunciando estas palabras: Basanú et Shami al Banai Israel, Bani Abarahem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo dije: Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? Y me dormí y en el sueño me desperté. Y en el sueño seguí repitiendo. Y yo me oía. Y yo sabía, yo estaba dormido, pero yo sabía lo que yo estaba repitiendo. Y me volví a despertar y volví a despertarme pronunciando las mismas palabras. Yo no sé si en voz alta, en voz baja. Yo no sé si mi esposa me oyó o no me oyó. Eso sí no estoy consciente. Pero sí me recuerdo que enfáticamente esas palabras no se me quitaron de mi mente y de mi corazón toda la noche, toda la noche. Y yo le dije: Señor, háblame, háblame. Y me volví a dormir y soñé. Y me soñé bajando por la Mountain Avenue, ahí por el Correo. Que usted sabe que uno llega en la Mountain Avenue y en el Correo usted tiene que hacer una izquierda o una derecha. Y me acuerdo que íbamos en 3 carros. Yo iba en mi carro, mi esposa iba en un carro y mi hijo Samuel iba en otro carro. Y doblamos a la izquierda y no era la Main Street, pero como la Main Street doblamos a la izquierda, ellos doblaron y antes de que se me pusiera la luz, yo aceleré un poquito y fui a doblar y en eso se me atravesó una mujer. Ay, las mujeres manejando, Dios mío. Se me atravesó una mujer joven, vea si me acuerdo. Y yo en mi carro, yo le hice así. Y ella, como serenateó unas sordas, me vio y siguió. Adelantito ella paró. Cuando ella paró, yo vengo doblando, ella paró y ella se topa con un muchacho. Un hombre joven. Seguramente ella le dice que yo la... Y el hombre se me queda viendo y la cuestión es que empiezan a seguirme. Y nosotros íbamos para la oficina de mi hijo. Y cuando llegamos, mi hijo se parqueó mi esposa y yo ya me iba a parquear y de pronto veo al muchacho a la par mía parado. Y claro, era joven, era más fuerte que yo y dije: ay mamá, me va a pegar. ¿Qué hago, Señor? Entonces, usted sabe, cuando usted se ve que está perdido, yo empecé: ay, disculpe, mire, no fue mi intención, ¿verdad? O sea, para que no me pegara. Perdón, es que, ¿verdad? Y inmediatamente me acordé. Y yo le dije: ay, es que yo soy pastor. Es que yo soy pastor y inmediatamente el Señor me habló.
el Señor me habló y la moraleja que el Señor me dijo es: tienes que ser siempre el mismo. No puedes andar con variaciones. Tu carácter y tu estilo de vida tienen que reflejar mi carácter y mi gloria siempre. Y ¡pum!, me desperté. Y eso me aturdió. Me aturdió por casi parte de la semana. ¿Y por qué me aturdió? Porque yo estaba pasando por una situación en la que yo sabía lo que yo tenía que hacer, pero yo estaba orando para que Dios me dijera otra cosa, que me dijera lo que yo quería oír y que me dijera no tienes que hacerlo, pero yo sabía que yo lo tenía que hacer. ¿Me doy a entender? Entonces inmediatamente todo el sueño calzó. Todo lo que sucedió empezó a calzar. Y de ahí el Señor me empezó a hablar, y es la palabra que yo le traigo hoy. Entonces, la moraleja del sueño es: tienes que ser siempre el mismo. No podemos andar con ambigüedades. No podemos ser muy holy y santos en la iglesia y cuando nadie nos ve, hacer otra cosa. No podemos pararnos aquí o pretender ser muy honestos y muy justos y cuando nos toca las de perder, tratar de buscar la vuelta para no perder. Tenemos que ser siempre el mismo. Y yo sabía que todo esto se relacionaba a que yo estaba orando y el Espíritu, mire hermano, yo nunca ni cuando me convertí me sentí así. Era eso que el Espíritu de Dios hasta no lo deja. Los ojos de Dios estaban aquí. Y yo me sentía literalmente aturdido. Hasta que tuve que coger el teléfono. Y tuve que llamar a una persona que está en California con un negocio que yo hice. Y decirle, mire, disculpe. Porque yo tuve unos problemas con el aire acondicionado y me mandaron otras unidades. No quiero cansarlo con el cuento, pero el asunto es que la unidad no estaba mala, al final de cuentas. Y yo tengo la unidad en mi casa. Y ahora tengo 2 unidades y me quedó una nueva, supuestamente. Y jajaja, me gané una, $600 me gané. Y el Señor me dijo, tienes que pagarla porque eso es robo. Tan sencillo, a ustedes no les pasa, pero me pasa a mí. A ustedes nunca les pasa, pero a mí me pasa. Y yo tuve que coger el teléfono y decirle al hombre, mire, la verdad es esta y esta, me apena mucho. No le dije que era pastor. Me apena mucho, pero vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pagar la unidad. ¿Cuánto me cuesta? Y en la otra parte del teléfono, él lo tiene así, él es el dueño con el que estoy hablando, de un almacén grande de aire acondicionados, y le dice a la secretaria, ese hombre fue honesto, haga esto, esto y esto y esto, y vamos a resolverlo así. ¿Ok? Pero yo no quería tener que llamar, yo quería que Dios me dijera, qué inteligente sos, te ganaste una unidad de aire. ¿Y cuál es el problema? Que ahora tengo el compresor y no tengo las partes para adentro porque ya les descontinuaron. Entonces de nada sirve el compresor. ¿Ves lo que sea el enemigo? No sé si me doy a entender. Y yo estaba en esa lucha. Y aunque es algo muy sencillo, Dios me dijo, tienes que ser siempre el mismo. No porque soy pastor. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente un título. Simplemente una función. Hoy soy pastor, mañana puede ser que no sea. Y esté sentado por ahí y sea usted el que esté aquí adelante. No hay problema. Es un asunto de carácter. Es un asunto de integridad. Es un asunto de honestidad. Entonces me puse a pensar en la fuente que originó el sueño. El versículo bíblico. ¿Qué significa? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, lo primero que podemos notar en la Biblia, y esto es el ABC de la Biblia, ustedes lo conocen, el nombre en la Biblia no
es más que un signo de autoridad. En la Biblia el nombre significa autoridad. Significa marca de pertenencia. Yo me llamo Yuveni Pérez. Usted no se puede llamar Jacinta Pérez, ni María Pérez, ni nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no pertenece a mi familia. Así de sencillo. Mi marca de identidad es el nombre que yo llevo, Yuveni Pérez. Eso indica que mi mamá se llama Lidia Torres y mi papá se llamaba Héctor Pérez. ¿Me doy a entender? El nombre también significa reconocimiento. O sea, cuando yo nací, mis padres me reconocieron y al reconocieron me dieron una marca de identidad. Me dieron el nombre. No, eso no es mía. Me dieron el nombre. El nombre también significa, oiga qué interesante, el nombre significa pacto. Entonces, quiere decir que el nombre indica el deseo de vivir de acuerdo a lo estipulado en el pacto. Por ejemplo, en el pacto con mis padres decían que ellos son la autoridad y yo tengo que obedecer. Entonces, si yo quiero pertenecer, tener la marca de los Pérez, por lo menos cuando estaba más pequeño, y vivía con mis padres, yo tenía que obedecerles a ellos, porque nombre significa vivir de acuerdo a lo estipulado por el pacto. Y pondrán, entonces vaya relacionando, porque yo no le voy a hacer toda la relación. Usted va a tener que usar la masa gris. ¿Ok? Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, la palabra del Señor dice en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el Señor dice por medio del profeta: yo soy Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová Sebaot, el primero y el último. Si usted lo ve en la Biblia en hebreo, tiene mucho más significado. Y dice: Ki amar Jehová Melech Israel, Goalu Jehová Sebaot, Ani Rishon Baani Aharón. Yo soy la cabeza, el primero. Ahora, si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, libro de Apocalipsis, capítulo 22, es el último libro de la Biblia. Y usted va al versículo 13. El Señor dice de la siguiente manera. Dice, oiga las palabras que repite Yeshua. Yo soy, en español, la traducción dice del griego, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pero la palabra alfa y omega no dice nada. Simplemente está diciendo yo soy la primera letra y la última letra del abecedario griego. Eso es todo lo que dice. Pero si usted sabe como yo que la Biblia no fue escrita en griego, sino que la Biblia fue escrita en hebreo, entonces cuando el Señor pronunció estas palabras, o sea, Apocalipsis 22:13 es una repetición de Isaías 44. Y lo que el Señor dijo en Apocalipsis 13, Yeshua dijo es: Ani Haalef, Av Ani Hataf, Harishon Av Haharon, Harishit Be Hatalit. Yo soy no el alfa y el omega, yo soy el Aleph
y yo soy el Tav. Ahora, ¿por qué es importante esta pequeña modificación? Porque cuando usted va al idioma hebreo, la Aleph y la Tav no significan solamente la primera y la última letra del abecedario. Tiene implicaciones más profundas. Por ejemplo, la letra Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Y la letra Aleph quiere decir en su forma pictográfica, o sea, en su valor, quiere decir fuerza. Por eso es que, esto yo se lo he explicado, por eso es que la letra Aleph pictográficamente se hacía con la cabeza de un toro. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el toro o el buey era el animal más fuerte doméstico que podía tener el hombre. Entonces la Aleph significa la fuerza. Pero vea qué interesante, significa principio también. Por eso el valor numérico de la Aleph es 1. Pero también significa líder. Entonces cuando el Señor dice, yo soy la Aleph y yo soy la Tav, lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es, yo soy la fuerza, yo soy el principio, yo soy el líder. Ahora la letra Tav, vea qué interesante, significa pacto, significa señal, significa marca. Por eso a esta palabra yo le puse, somos su posesión. ¿Por qué? Porque cuando Él nos dijo, yo soy la Aleph y la Tav, lo que el Señor está, lo ponemos junto, lo que el Señor está diciendo es, yo soy Jehová de los ejércitos, el Redentor. Yo soy la fuerza, la fortaleza, el principio, el líder del pueblo. Yo soy la señal y yo soy la marca de mi pueblo. Entonces cuando el Señor habla a su pueblo allá en Números y le dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, lo que Dios le está diciendo o nos está diciendo inclusive a nosotros hoy en día, cada vez que nosotros declaramos el nombre del Señor, estamos diciéndole, somos tu posesión. Hay una marca sobre nosotros, esa marca, esa señal nos identifica como su pueblo. No cualquiera puede llamarse pueblo de Dios. Solo los que llevan su marca. Y ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Apocalipsis 17:14 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 17:14. Dice, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y oiga esta última parte, oiga. Dice, y los que están con Él, número 1, son llamados, son elegidos y son fieles. Son llamados, son elegidos y son fieles. ¿Ok? ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que el pueblo de Dios es un pueblo que es llamado, es un pueblo que es escogido, todos dicen amén, pero es un pueblo que es fiel. Y ahí es donde la chancha tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios no es el que es llamado. El pueblo de Dios no es el que es llamado y escogido. El pueblo de Dios es el que es llamado, es escogido y es fiel. Oiga lo que dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo Mateo capítulo 22, en el versículo 14. Oiga lo que dice. Dice, porque muchos
son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, el que es llamado no es pueblo de Dios. El que es escogido, el que es llamado y escogido, no es pueblo de Dios. La marca, la señal del pueblo de Dios es aquel que es llamado, que es escogido y que es un pueblo fiel. Amén. Eso es lo que dice, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el enemigo está enfrascado en una lucha por tratar de que usted y yo no alcancemos el propósito de Dios. Ahora, usted y yo nos desviemos. No que no vengamos a la iglesia. Podemos venir a la iglesia toda la vida y nunca alcanzar el propósito de Dios. Podemos leer la Biblia toda la vida y nunca alcanzar el propósito de Dios. Porque tiene que ser llamado, tiene que ser escogido y tiene que ser fiel. Dígale al que está a la par suya: llamado, escogido y fiel. Ahora sí, todos una vez: llamado, escogido y fiel. Esa es la marca del pueblo de Dios. O sea que cuando usted ve a alguien llamado y escogido pero que no es fiel, dígale: ese 10 con hueco yo no me lo trago. Porque el pueblo de Dios es llamado, escogido y es fiel. ¿Ok? Ahora, el enemigo, y ya voy terminando. El enemigo usa 3 estrategias, por lo menos. Yo le voy a dar 3 estrategias principales de cómo es que el enemigo intenta, ¿cómo se llama eso? Desvirtuar el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Y yo no estoy hablando de salvación. Yo no estoy hablando de eso. Pero ¿cómo el enemigo utiliza para desvirtuar lo que la Biblia dice: robar, matar y destruir en nuestras vidas? El enemigo usa, y usted ha oído mucho de esto, no es nada nuevo. El enemigo usa fortalezas en nuestra vida. Fortalezas son lugares. ¿Sabe que en el espacio hay lo que llaman los huecos negros? Esos huecos negros, todo lo que cae ahí desaparece. ¿Qué se hace? Dicen que se vuelve calor. No es que desaparece en que no existe, sino que sufre una metamorfosis, cambia, se vuelve calor, algo así. Yo no sé mucho de eso. Pues el enemigo usa una ilustración: huecos negros en nuestra vida, para que a través de eso chupe y desvirtúe el propósito de Dios. Usted ve gente que habla lenguas y que ora y que muy contenta, pero el propósito de Dios está desvirtuado. ¿Ok? ¿Cómo? A través de las fortalezas. ¿Cómo hace el enemigo para ponerle fortalezas? No le va a decir: vaya, mate a alguien, vaya, ahorque a la suegra. No. A algunos les sobran las ganas, pero no. ¿Cómo hace el enemigo? ¿Ok? La Biblia dice, primeramente, ¿dónde están estas fortalezas? Estos huecos negros. Estos huecos negros están alojados en lo que los científicos hoy en día llaman el ADN. ADN. No me pregunte qué significa, yo no sé, pero es una cosa que uno lleva adentro que dice de todo. Tiene toda la información. ¿Ok? Está alojado ahí. ¿Por qué? Usted me preguntará: ¿por qué, pastor? ¿De dónde inventó usted eso? No, yo no lo inventé. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la vida está ¿a dónde? ¿A dónde? En la sangre. La vida está en la sangre. Y ahí es donde está el ADN. Porque el ADN tiene toda nuestra información. Entonces, ¿cómo el enemigo se introduce en el ADN de las personas? Número 1, les voy a dar por lo menos 3. Número 1, a través de pecados ancestrales. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:4. Oiga, ve que estoy tremendo. 1 de Juan 3:4.
Yo soy el que me acoso, usted. Estoy aprendiendo a manejarlo. Ok, primera de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y la gente está equivocada. Usted sabe que pecado no es adulterio, pecado no es fornicación. Lo que lo hace pecado es que la Biblia, la ley, dice que es malo. Robar no es el pecado. Pablo dice: yo no sabría qué es robar si la ley, la Torá, no dijera que no tengo que robar. O sea que lo hace pecado es que la palabra lo determina como algo que usted y yo no tenemos que hacer. ¿Me doy a entender? Porque hay mucha gente que no adultera pero sigue siendo pecadora. Porque pecado es quebrantar la ley, la Torá. Es la infracción, dice aquí, es la infracción de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora, cuando una persona peca, este pecado se aloja en el ADN. Porque la vida está en la sangre. Y pecado es sinónimo de muerte. ¿Ok? Ahora, lo que hace el pecado, póngame atención, lo que hace el pecado es que provoca un estilo de vida. Provoca un estilo de vida que viene a ser parte de lo que yo soy. Cuando el enemigo altera mi ADN, por ejemplo, provoca enfermedades en el cuerpo. Entonces, muchos, no digo que todos, no me malentiendan, no vaya diciendo que yo dije que todos están endemoniados, todos los que están enfermos, no, pero muchas enfermedades es una manipulación que el enemigo ha hecho del ADN. Ahora, si usted estudia cuidadosamente la Biblia, y le aconsejo que se lea los evangelios y lea todos los milagros que hizo el Señor de sanidad, usted se va a dar cuenta que aproximadamente el 85% o más, siempre que el Señor sanó, lo llamó espíritu de enfermedad. Y la enfermedad, ¿dónde se da? En el ADN. Entonces, cuando hay pecados ancestrales, ese pecado se aloja en el ADN. Y al alojarse en el ADN, ok, es transmitido. Ok. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Levíticos especialmente, ahora estamos leyendo Números, luego viene el libro de Levíticos. Cuando usted lee el libro de Levíticos, usted se dará cuenta que, por ejemplo, la sangre de los sacrificios debía ser ofrecida en el altar. No se podía hacer nada con esa sangre. La sangre se rociaba en el altar para que se quemara como sacrificio, como ofrenda a Dios. Por esto es que Dios prohibió comer sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sangre sella el pacto. Porque la sangre es la vida. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿qué lo mandó a hacer el Señor? A cortar unos animales y ponerlos a un lado y a un lado. Y dice la tradición oral que un río de sangre empezó a correr por en medio de los animales. Cuando Abraham se duerme y le entra la pesadez y que está como sonámbulo, como medio dormido, medio despierto, dice que vio un horno de fuego. ¿Qué significaba el horno de fuego? La Shejinah, la gloria, el kabod de Dios, el peso de la gloria de Dios. Y dice que se paseaba por en medio del río de sangre, porque la sangre sella el pacto. Por eso es prohibido comer la sangre. ¿Ok? Ahora, el problema es este, que como el enemigo lo sabe, él usa la misma estrategia. Vuelvo y repito lo que dije anteriormente, porque lo que es bueno para el ganso, también es bueno para la gansa.
Entonces, qué es lo que el enemigo hace cuando quiere hacer pacto con la gente? Hace sacrificios de sangre. Por eso el vudú y todas estas religiones ocultistas, ¿qué es lo que usan? Bueno, por lo menos una gallina, un gallo o una cabra, pero tienen que matar algo. Tienen que matar algo porque esa sangre sella el pacto. Por eso el Señor no permitió que ningún sacrificio fuera hecho, valga la redundancia, fuera del templo en Jerusalén. Por eso hoy no podemos tener sacrificios de animales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dijimos anteriormente que pecado es el quebrantamiento de la Torá, de la ley, de la palabra de Dios. Si Dios me dijo que no puedo comer sangre y yo como sangre, estoy quebrantando la Torá. Al quebrantar la Torá, estoy haciendo un pacto, no con Dios, sino un pacto con el enemigo. ¿Ok? Ahora, vea qué interesante. Ahora, ¿cómo es que nosotros comemos muchas veces sangre sin darnos cuenta? ¿Ok? Por ejemplo, a veces a través de remedios caseros. Ahora anda una moda que la sangre de zorro cura, especialmente en Costa Rica, cura el alma. Entonces le dan a los chiquitos un vaso de sangre de zorro. ¿Qué es lo que están haciendo con esto? Lo están pactando. Lo sepan o no lo sepan. ¿Ok? Y yo les voy a decir algunas cosas. Tal vez usted no esté de acuerdo. No se preocupe. Yo no vine aquí para que usted esté de acuerdo conmigo. Yo doy la palabra y que el Espíritu de Dios trabaje en usted. Y una vez un hermano me dijo, hermano, es que yo no estoy de acuerdo en todo. Le digo, no se preocupe, Dios me puso como una piedra en el zapato. Entre más le incomode, mejor estoy haciendo mi trabajo. Así que si le incomodo, gloria a Dios, me hace feliz. Segundo, ¿cómo comemos sangre? Muchas veces también yo recuerdo que había gente en Costa Rica, amigos míos, papá de un amigo mío, que trabajaba en el matadero y dice que cuando mataban los animales, los toros, las vacas, se tomaba un vaso de sangre diario para que le diera fortaleza. Tal vez ustedes nunca lo han oído, yo sí lo he oído. También, y estos son casos extremos, yo vi que todo el mundo es así. Nicole dijo, ay. Pero hay formas más sutiles. Hay formas más sutiles. Y es esta. ¿Cómo? A través de los alimentos. Por ejemplo, una vez yo lo dije, años atrás, y un hermano se enojó y se fue de aquí. Porque yo se lo dije, comer morcilla es pecado. Morcilla está hecha a base de sangre de animal. Yo nunca la he comido, gracias a Dios, y yo no sé cómo es que la arreglan. Dicen que sabe rico o no, yo no sé, no me interesa probarlo, pero la arreglan y la gente come y la venden en la carnicería, la morcilla. Por lo menos en Costa Rica. Era barata. Y a Sonia le paró el pelo cuando se lo compartí. ¿Cómo comemos sangre? Cuando nosotros preparamos la carne y la dejamos, ¿cómo se llama en inglés? Medium rare. Que usted la corta y sale poquito de sangre. Ok. Usted sabe que en el judaísmo una carne kosher, tiene que ser lavada con sal. No sé si eso es por 15 minutos o algo así. Porque la sal le quita la sangre. Algunos dicen, pero es que entonces sabe a un pedazo de cartón. Podrá saber a un pedazo de cartón, pero es lo que la Biblia dice. Entonces mucha gente comiendo carne semicruda o no bien cocinada, está comiendo lo que la palabra de Dios dice que es prohibido comer, y es la sangre. Ahora, vea qué interesante. Hoy en día los rabinos dicen que como no hay templo, la mesa y las oraciones, o sea, la mesa, la comida, reemplazaron el sacrificio. Pero es verdad, pero va mucho más allá. No fue en ese tiempo.
La mesa siempre, desde que Dios instituyó los sacrificios, la mesa siempre ha sido parte o una extensión del altar del sacrificio. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cada vez, y léalo, cada vez que una persona traía un sacrificio, una ofrenda para ser quemada en el altar ante el sacerdote, esa ofrenda se dividía por lo menos en 3 pedazos. Número 1, el pedazo que se quemaba en honor al Señor, olor fragante. Otro pedazo que era el del sacerdote, para que no se muriera de hambre. Literalmente, ahí es donde el sacerdote comía. Y el tercer pedazo tenía que comérselo, lógicamente cocinado, la persona que traía el sacrificio con su familia. Entonces, la mesa siempre ha sido parte o una extensión del altar. O sea que cuando nosotros comemos, cuando nosotros nos sentamos a comer, estamos ofreciendo sacrificio y esperamos que sea sacrificio agradable al Señor, delante de Él. Por eso es que usted no ha visto que hoy la familia, o por lo menos muchas familias, ya no comen juntas. Uno come viendo Max and Ruby, el otro come viendo el partido de fútbol, la otra come viendo la telenovela y la otra por allá se come hablando por teléfono con los amigos o texteando, viendo Facebook. ¿Por qué? Porque si nos saca de la mesa, nos saca del altar. ¿Me doy a entender? Nos saca de la mesa, nos saca del altar. Ahora, entonces, cuando nuestro sacrificio no es agradable a Dios, guess who? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién es agradable? Al enemigo. Y muchas veces hemos estado ofreciendo sacrificio, creyendo que es a Dios, y no nos estamos dando cuenta que el que se lleva los créditos y el que se lleva las cosas es el enemigo. Es el enemigo. Por eso, hermano, es muy importante. En la Biblia siempre dice que uno después de comer, usted tiene que, antes de levantarse, y yo trato de acordarme siempre, y me enojo cuando no me acuerdo, y usted tiene que dar agradecimiento. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio: comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Eso sella el sacrificio. Eso dice no solamente quién es nuestro proveedor, sino a quién estoy levantando olor grato. Lo que pasa es que para que sea olor grato para Él, tenemos que sacrificar lo que Él dice. La segunda forma, perdonen que me extendí un poquitico, pero la segunda forma como el enemigo usa, y estoy usando ese ejemplo, esos huecos negros en nosotros, ¿ok? Es a través de las experiencias traumáticas, tanto en niños como en adultos. Cuando estas experiencias no se manejan adecuadamente o apropiadamente, el enemigo toma posesión de eso. Oiga lo que dice, en el culto satánico se dice esto. Se dice que una de las fuentes donde se encuentra mayor energía es en la experiencia traumática, especialmente en experiencias de nuestra niñez. Por eso es que cuando un niño o un niño o niña es manoseado, es violado, es abandonado, etcétera, etcétera, o sea, ese momento traumático, y no se maneja y no se sana y no se procesa, eso lo toma el enemigo y posee, o mejor dicho, influencia su vida en alguna área. Muchos de los homosexuales que tenemos hoy en día, y de las lesbianas y de las prostitutas, son personas que fueron abusadas sexualmente. Son personas que fueron abusadas sexualmente. No pudieron manejar el trauma, no pudieron manejar el proceso, y eso los llevó a esa condición. Ahora, estas experiencias son transmitidas a las siguientes generaciones por medio del ADN. Por ejemplo, Sonia siempre dice, ponga un ejemplo. Yo estuve pensando, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una mamá sobreprotectora.
Dijo una psicóloga, una persona, una mamá o un papá sobreprotector es la peor agresión que puede tener un hijo. Una mamá sobreprotectora pudiese ser que sufrió en su niñez o en alguna etapa de su vida una experiencia de abandono. Muchas veces familias que vienen de madres solteras o un proceso de divorcio y no se supo manejar. Entonces, ese trauma emocional es tan difícil que provoca en ellos una sobreprotección. También problemas con la autoridad. Hay muchas personas que no necesariamente es que no aman a Dios, ni que son malintencionados en lo que hacen, pero por más genuinas o más sinceras que sean sus intenciones, si no podemos sujetarnos a la autoridad, el enemigo tiene una fortaleza en nuestras vidas. Hay cosas que hacemos con las mejores intenciones. Somos sinceros, pero manejadas por la agenda del enemigo. Vea lo que dice Marcos 16, 21. Marcos 16, 21. Marcos 16, 21 al 23. Dice así. Espere para ver porque no es Marcos. Entonces, ¿cuál es? No es Marcos 16, se me chispoteó. Pero sí me acuerdo del pasaje. Sí me acuerdo del pasaje. Es aquel pasaje cuando el Mesías, cuando Yeshua le dice a los discípulos que Él va a morir. ¿Se acuerdan? Y Él le dice, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea escarnecido y sea colgado y que muera. Inmediatamente Pedro se para y le dice, jamás, Señor, sobre mi cadáver. Jamás eso te va a pasar. El Señor se vuelve y le dice, apártate de mí, Satanás. El Señor no se lo dice a Pedro. No se equivoque, el Señor no se lo dijo a Pedro. Se lo dijo al que estaba influenciando la actitud de Pedro. ¿Ok? Se lo estaba dando al que estaba hablando al oído de Pedro. Y yo estoy seguro que Pedro lo hizo con las mejores intenciones. ¿No le parece a usted que una buena... Mateo 16. Ok, ahí para los que apuntan. Mateo 16, 21 al 23. Yo creo que Pedro lo hizo con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no es suficiente. Con las mejores intenciones podemos estorbar el plan de Dios. Hay un dicho que es muy fuerte, pero una realidad. Ese dicho dice, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Con muy buenas intenciones podemos estar yendo en contra del propósito de Dios. Yo puedo trabajar con Sonia, pero con Rebeca no puedo. Perdónenme, pero no puedo. Chocamos, somos caracteres muy difíciles. Yo puedo trabajar con fulano, pero ahí hay una fortaleza y ahí hay un hueco negro. Píntelo de amarillo, píntelo de rojo, para que sea haga liguista, aunque sea. O de blanco, para que sea del Real Madrid. Pero con buenas intenciones podemos estar opuestos al plan y al propósito de Dios. Y oramos, Señor, úsame. Úsame, Señor. Yo he tenido gente acá que puede trabajar hasta con María de los Palotes, pero no puede trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque yo represento la autoridad en este lugar. Y yo quiero decir esto y no lo digo pasando las brochas. Dios sabe que cuando lo pensé en mi escritorio dije, Señor, tengo que reconocerlo. Para mí, una de las personas más deleitosas, si existe esa palabra, para trabajar
es con Sonia. No es porque es mi hermana. Tiene el buen parecido mío, pero eso es punto y aparte. No vamos a discutir eso. Es con Sonia. ¿Por qué? Porque Sonia debería estar aquí donde estoy yo. Porque ella fue la fundadora de esta obra. Yo vine, como dijo Pablo, como un abortivo después de que ya ellas se habían quemado las pestañas. Mas sin embargo, entendieron, porque yo no lo entendí, ellas sí. Yo lo entendí mucho después. Ellas entendieron y Sonia entendió que Dios me llamaba a este lugar. Y desde ese día, yo puedo irme donde quiera, puedo irme por el tiempo que quiera, puedo hacer o no hacer mi trabajo, puedo ser efectivo o no ser efectivo, puedo ser capaz o no puedo ser capaz. Que yo sé una cosa, cualquiera me podrá dar la espalda, pero hasta el día de hoy he encontrado una mujer de carácter. Y eso le doy gracias al Señor. Eso le doy gracias al Señor. Porque no es un secreto para ustedes. Ella está en mejor capacidad que yo. Ella es profesional, yo no lo soy. Yo no es que no me gradué. A mí me echaron de la escuela al tercer año. Por bueno. Dijeron, usted sabe mucho, mejor vaya. Entonces, problemas con la autoridad. Hay gente que quiere que Dios la use. Y oiga, aparentemente, yo no me meto en eso. No voy a dar mi opinión. Pero aparentemente Dios la usa. Y milagros, pero no pueden sujetarse a la autoridad. Mi hermano, ahí hay una fortaleza del enemigo. Ahí Satanás está influenciando esa vida en algunas áreas. No hay por dónde darle vuelta atrás. Y la tercera forma, como el enemigo hace fortalezas en nuestra vida, es a través de nuestras decisiones. Todo en nuestra vida tiene que ver con un aspecto legal. Hay gente que le preocupa y que dice, no, la ley, es que la ley era para los judíos, es que no, mi hermano, déjeme decirle, todo en la vida es un aspecto legal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tomo una decisión, hago una transferencia legal de autoridad. Cuando una pareja se casa, ¿qué está sucediendo ahí? Hay una transferencia legal. El hombre se une a la mujer y la mujer se une al hombre. O sea, entregan parte o entregan todo lo que tiene que ver con... Hay una transferencia de autoridad. Cada vez que quebrantamos la Torá, cada vez que yo quebranto la palabra, sea con todo esto que yo le he dicho, a través de pecados ancestrales, a través de traumas, a través de problemas de la autoridad, cada vez que yo transgredo, que yo quebranto la Torá, hacemos una transferencia legal de poder al reino del enemigo. En otras palabras, Satanás se fortalece en nuestra vida. Porque es una transferencia legal. Entonces, cada vez que yo hago la transferencia legal al reino de las tinieblas, me salgo de la protección del Señor. Ahora, muchas personas se preocupan si Dios me castiga o no me... No, el problema no es si Dios me castiga o no me castiga. Ese no es el problema grave. El asunto problemático es que damos autoridad y poder al enemigo para que influencie áreas de nuestra vida. Por eso hay personas, por ejemplo, que tienen problemas con las finanzas. Tenga cuidado, busque en su corazón el hueco negro. Pudiese ser. Tienen problemas en la salud. Carlito me dijo, porque estaba renqueando un poco ahí porque me dolía el pie. Eso ya, pero eso ya es vejez, ¿verdad? No es otra cosa. Me dijo, le llevo un banquito. No, cuando yo me paro ahí adelante se me olvida todo. Brinco, baile, aunque después me tengan que llevar cargado, pero aquí no me pasa nada. Problemas en la salud, problemas en las relaciones, problemas en las familias. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque en esta semana he recibido uno de los regalos más grandes de mi vida. Alex recibió el nieto y los hermanos Luis y Milagro recibieron nietos, ¿verdad? Es un gran regalo. Pero yo recibí también un gran regalo. Puedo ver cómo mi familia, estoy hablando de mis hijos, cómo se van uniendo y cómo asperezas van limándose. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas en las relaciones, cuando hay problemas en la familia, ahí hay influencia del enemigo. Ahí hay influencia del enemigo. Ahí hay un hueco negro, ahí hay una fortaleza.
Yo lo decía en el discipulado. Por eso, hermanos, mire, una de las cosas que usted debe procurar sobre todas las cosas es la armonía. Y si para que haya armonía usted tiene que pegar la cabeza al suelo, pegue la cabeza al suelo. Y si para que haya armonía usted tiene que decir que es de día, aunque ahora no está el sol, dígale a su esposa que es de día, no se preocupe. Vaya a acostarse tranquilo. Armonía en las familias. Armonía en el matrimonio. Y oiga esto, porque un pajarito me informó. Y por eso lo traigo, porque yo trato de hablar de lo que ustedes entiendo delante de Dios que necesitamos. Problema en el matrimonio. Cada vez que el hombre o la mujer mira pornografía, hace un traslado legal de autoridad de nuestro matrimonio al enemigo. Esa es la razón, o una de las razones, no digo que es la única, pero esa es una de las razones por las que tenemos tantos divorcios dentro de la iglesia. Allá el mundo es lógico que vivan como gatos y perros, o como perros y gatos. Pero sabe que el índice de divorcio en la iglesia es tan alto, para no decir y más, es tan alto como en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en nuestros matrimonios hemos hecho una transferencia legal, hemos hecho una transferencia de autoridad al enemigo. Y él no viene a que usted viva una buena vida. La Biblia dice que su trabajo es robar, matar y destruir. Eso que cuando lo vea a usted pegado la cabeza, cuando vea a usted con la lengua en el piso, llorando y no hallando qué hacer, porque su matrimonio está destruyendo o se ha destruido, eso es lo que él venía a hacer. Santidad. Dios nos manda a volver al pacto. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Ahora, ese versículo es muy común. Creo que le llaman el teléfono de Dios, algo así. Pero lo interesante es que eso no es lo que dice en hebreo. O sea, no es que no dice, pero hay otra traducción que se apega más al contexto. Y lo estuve buscando y trabajando este fin de semana. Y el libro, ese versículo en hebreo dice: si mi pueblo, los que ellos se llaman por mi nombre. Ellos se llaman por mi nombre. Ahora, volvamos al principio. ¿Qué es el nombre? Es pacto, es autoridad, es señal, es marca, es posesión. Entonces, ¿qué es lo que ese versículo en Crónicas nos está diciendo? Si mi pueblo, que lleva mi marca, si mi pueblo, que tiene mi pacto, se humillan, se arrepienten de sus malos caminos, dice, y oran, yo oiré desde los cielos. Por eso Dios nos llama a volver al pacto. Y volver al pacto, hermanos, es volver a la Torá. No es volver a la iglesia necesariamente o únicamente. Es volver a la palabra, es volver a la Torá. ¿Por qué? Porque el pecado que invalida el pacto, o el pecado que hace una transferencia de autoridad de pacto, es la transgresión de la ley, de la Torá, de las instrucciones de Dios. Entonces, si queremos mantener el pacto con Dios, tenemos que volver a la Torá. Por eso les dije al principio, ¿se acuerda el sueño?
¿Se acuerda lo que Dios nos... Es mostrar el carácter, que nuestro estilo de vida muestre el carácter, hermano. Yo me quedo asombrado y tengo que hablarlo así. Tengo que hablarlo así y por dicha me voy por 3 semanas. Y no recibo email y no recibo llamada de teléfono. Tengo que hablarlo así. Yo me quedo boquiabierto con gente de esta congregación que en el Facebook dice cada animalada. Que yo digo, Padre, que no digan que son de Centro Integral. Es increíble. Es increíble. No hablo de los de afuera, yo hablo de la casa. Es increíble. Me gustó, y no es porque está aquí, lo que puso Anita. Mi casa, mi familia y mi Facebook sirven a Jehová. Y eso es lo que tiene que hacer. Tenemos que ocupar las redes sociales. Todo lo que está disponible para reflejar el carácter. El carácter de Dios. Y el carácter de Dios son los mandamientos. Y el carácter de Dios es nuestro estilo de vida. No es venir a la iglesia. Hay que venir a la iglesia, hay que venir a la congregación, sí, pero ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es cuando me mandan un compresor y digo, ay, me gané $600 y el Espíritu de Dios me dice, tienes que pagarlo. Y ahora tienes que pagarlo y no lo puedes usar por jupón. Y yo le dije, sí, Señor, lo pago, no hay problema. Yo lo pago porque ¿sabe qué? Esta angustia, Señor, el poco pelo que me queda se me está cayendo de esta angustia, Señor. Ya no necesitaba ayer para pararme el pelo, se me paraba solamente cuando pensaba en él. Señor, sí. Porque, Señor, yo quiero vivir en santidad. Yo quiero ser conocido como un hombre de justicia. Y no puedo tener justicia si no sigo los pasos de mi maestro. Y adjudico la justicia de Yeshua sobre mi vida. Entonces, conclusión. Número 6:27. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Por eso, hermanos, si usted no se ha inscrito en la yeshiva para aprender hebreo, se está perdiendo una gran bendición. Porque ese texto dice más que eso. La palabra poner, vasanú, la palabra asanú, poner. ¿Sabe qué es lo que da la imagen? Pictográficamente da la imagen, se lo voy a poner así, da la imagen de un granero donde se almacenan cosas. Donde se almacenan cosas. ¿Ok? Entonces, si usted lo habla, no teológicamente, no con un léxico muy lindo, si usted lo habla al pan y al vino, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, es lo que Dios le está diciendo a ellos es que si su pueblo edifica el granero, dice, entonces, dice, yo vendré y los voy a bendecir. Porque cuando la bendición de Dios viene, tiene que tener un lugar donde se almacene. Usted no puede coger una cosecha, ¿verdad que no, hermano Ismael? De frijoles y dejarla en el aire ahí, en medio terreno. Se pudre, se echa a perder. Cuando están los frijolitos listos, hay que cogerlos, hay que recogerlos y llevarlos a un lugar seguro. Un lugar donde no haya mucha humedad, no haya mucho esto, no haya mucho el otro. Aquí, para eso son los graneros. Entonces, si usted quiere recibir la bendición de Dios, usted tiene que tener el almacén donde va a poner la bendición de Dios. Entonces dice, si mi pueblo, dice, y pondrán mi nombre. ¿Ok? Van a ser el lugar donde van a almacenar mi bendición. Esa bendición involucra un pacto. Porque nombre es pacto. Si mi pueblo que tiene un pacto conmigo, hermano, se lo he dicho. Y yo sé que mucha gente no le gusta, pero Dios no es el Dios de las naciones. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es el Dios de Israel. Dios no bendice a cualquiera. Dios bendice a su pueblo. Y su pueblo es el que es llamado.
escogido, gracias, se me ha olvidado, pero también es fiel. Ese es el pueblo de Dios. No es el que viene cada 8 días o cada 15 días a congregarse. Es el pueblo que vive de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los mandamientos. Es el pueblo que los pone por obra. Es el pueblo que camina cada día tratando de agradar al Señor. Y cuando se equivoca, cae sobre sus rodillas y le dice: papá, perdóname y ayúdame a seguir adelante. Y se levanta y comienza a caminar de nuevo. Ese es el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios lleva la marca de que es fiel. Y fiel no significa que nunca se equivoca. Y pondrán mi nombre. Edificarán la bodega, el almacén. Y en ese almacén dice que este pueblo tiene un pacto conmigo. Y como tiene un pacto conmigo, yo voy a derramar la bendición sobre ellos. Yo voy a derramar la bendición sobre ellos. Y el llamado que yo quiero hacerle es en esta noche que usted mire su vida y vea dónde hay fortalezas, dónde hay agujeros negros, dónde hay fuentes que están chupando toda la energía y la bendición de Dios la están convirtiendo en nada y lo está dejando a usted y a mí en bancarrota. Y el Señor dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo, el que tiene un pacto, el que tiene una señal en su frente y en su mano derecha, y esa señal dice que es fiel, que es llamado, que es escogido. Ese es mi pueblo, este es el que yo busco. Se humilla, reconoce su error y se vuelve de sus malos caminos. Yo vendré y sanaré su tierra. Pongámonos de pie. Padre, tú has visto y has escuchado, Señor, esta palabra que yo entiendo, tú pusiste en mi corazón para traerla a este pueblo, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes a recapacitar, nos ayudes a tener una visión retrospectiva, Señor, mirar hacia nuestro interior y ver aquellos lugares donde el enemigo ha traído y ha fortalecido, se ha fortalecido, donde el enemigo ha venido y ha capturado. Y sea, Señor, como sea, hemos negociado una transacción de poder y Él ha tomado esas fortalezas y en esas áreas de nuestra vida la luz de tu palabra no puede penetrar. Pero en esta hora venimos, Señor, en humillación delante de ti. Tú dices: si mi pueblo se humillare. Ese pueblo que es llamado, que lleva la marca, que lleva el sello de que es de mi propiedad, se humillare y buscare mi rostro, dice: yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Señor, mira a cada persona en este lugar, Señor, y que nos ve a través de la internet. Y aquellos que de alguna manera oirán, llegará este mensaje a través de las redes sociales a ellos. Espíritu de Dios,
toca sus vidas. Padre, a través de tu Espíritu, tócales. Señor, que esta palabra sirva sea con el propósito de que tu pueblo pueda levantarse en autoridad. Yo le voy a dar unos momentos para que usted ahí donde está hable con Dios. Hable con Dios. Ponga su vida delante del Señor. Y si hubiese algo, este es el mejor momento para hacerlo. Y decirle, Señor, vengo a ti, Señor. Tal vez, ¿por qué no? El Espíritu le revele alguna situación traumática o algo que sucedió en su vida y que hoy es tiempo de ponerla delante del Señor. Permita que el Espíritu de Dios le hable. Permita que el Espíritu de Dios le hable. Oh Señor. Oh Señor. Padre, venimos poniendo nuestra vida delante de ti. Y esos momentos que negociamos con el enemigo, hicimos transferencias de autoridad en una o unas áreas de nuestra vida. Por la autoridad que tú nos has dado en Yeshua nuestro Mesías, venimos reconquistando, Señor. Venimos reconquistando nuestras finanzas. Venimos reconquistando nuestra salud. Venimos reconquistando nuestras relaciones. Venimos reconquistando nuestras familias. Venimos reconquistando, Señor, nuestros matrimonios. Venimos reconquistando, Señor, la relación con nuestros hermanos aquí en la comunidad, Señor. Padre, venimos reconquistando, venimos diciéndole al enemigo, el tiempo se ha terminado. Y tiene que haber una transferencia ahora a nuestro favor, a nuestras manos, para que podamos poner esas áreas en tus manos, Señor. Y hacer la transferencia de autoridad a tu reino, a tu autoridad, a tu dominio, Señor. Oh Señor, no permitas que salgamos de aquí siendo iguales. No permita que salgamos de aquí siendo los mismos. No permita, Señor, que salgamos de aquí igual que como entramos. Señor, el tiempo ha llegado en que necesitamos reconquistar las puertas de nuestra ciudad, las puertas de nuestra vida. Y necesitamos, Señor, tomar acción. Necesitamos, Señor, levantarnos nuevamente. Porque tú viniste para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Padre, donde no hay abundancia de vida, en mi vida, yo te pido que tú transformes, Señor. Tú transformes, Señor. Tú rectifiques, Señor. Y en esas áreas en el ADN donde el enemigo ha manipulado, Señor, ahí sana, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sánanos, Señor. Tu palabra dice, sánanos y seremos sanos. Tu palabra dice que tú eres Jehová, nuestro sanador.
Sánanos, Señor, desde lo profundo de nuestra alma hasta el área de nuestro cuerpo físico. Sánanos, Señor. Algunos hemos luchado con enfermedades por años, Señor. Pero Padre, llegó el momento de la liberación, Señor. Ordenamos a todo espíritu de enfermedad salga de los cuerpos ahora mismo. En tu nombre, por tu autoridad, Señor. Padre, ordenamos a las finanzas. Señor, ordenamos a las finanzas. Sean sanadas, Señor. Sean sanadas. Para la gloria de tu nombre. Ordenamos a nuestras relaciones, sean sanadas nuestras relaciones. Aleluya. Aleluya, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Padre, yo dejo esta palabra en el corazón y los oídos de mis hermanos. Y ahora tú eres el que puedes, Señor, hacer el resto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Aleluya. Ahí tiene para que trabaje en su vida. Que esta palabra abarque. Siga hablándole. Quiera Dios que su espíritu no le deje dormir a usted. Ya no me dejó dormir a mí, ahora le toca que usted no duerma. Y el Señor le dé el rema, la revelación de la palabra. Aleluya. Es el fuego de Dios. ¿Vio? Amén.